Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy hablamos sobre tecnología, pero antes déjame que os recuerde que Tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost, donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. La tecnología de la que voy a hablar esta semana es inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría ser la inteligencia expresada por las máquinas que con el hardware, procesadores y programas emularían el cuerpo, el cerebro y la mente, y este tipo de inteligencia aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los humanos para, por ejemplo, emular la percepción, el razonamiento y el aprendizaje para resolver problemas más o menos complejos. La capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos o para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible de los algoritmos que pueden ser a su vez controlados por esta inteligencia o por estos modelos de aprendizaje y variados según las circunstancias para poder conseguir unos mejores resultados dentro de esta emulación de capacidad de razonamiento o de percepción o de aprendizaje. La inteligencia artificial se podría, dividir en dos ámbitos. La inteligencia artificial convencional, que es un razonamiento basado en casos, a través de sistemas expertos que, utilizan redes bayesianas de Bayes y es una inteligencia artificial basada en comportamientos. Entonces, realmente se analiza el comportamiento humano a la hora de resolver cierto tipo de problemas y se diseña un sistema experto que emule el comportamiento humano para enfrentarse a ese tipo de problemas y resolverlo. Esta inteligencia, a través de una metodología que se conoce como Smart Process Management, SPM, propone soluciones a problemas complejos. Y por otro lado estaría la inteligencia artificial computacional, que es una inteligencia computacional implica el desarrollo o aprendizaje interactivo. El aprendizaje se realiza basándote en datos empíricos y la inteligencia computacional tiene una doble finalidad. Por un lado, un objetivo científico, que es comprender los principios que posibilitan que una mente humana piense como lo hace una mente humana, que analizan el comportamiento inteligente, ya sea en sistemas naturales o artificiales, porque no solo realmente existen comportamientos inteligentes en el ser humano, el mundo animal tiene infinidad de comportamientos inteligentes que puedan estar o no motivados por la supervivencia, pero que en sí suponen un comportamiento inteligente. Pues realmente se intenta imitar este comportamiento inteligente y, por otro lado, el objetivo tecnológico consiste en especificar los métodos para el diseño de esos sistemas inteligentes. Pues realmente las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria son infinidad de ellas, desde el mundo del diseño, con el diseño de productos a través de inteligencia artificial que realmente pueda estar contemplando factores que el ser humano pueda pasar desapercibidos, con lo que se denominan técnicas de diseño generativo, que son variaciones automáticas de una primera versión basadas en inteligencia artificial, de una forma sencilla y rápida se elaboran versiones con funcionalidades adicionales que producen las siguientes generaciones de un producto de una forma automatizada. También existe la aplicación de esta inteligencia artificial a lo que se conoce como metageneración de chips de aprendizaje detallado, que realmente son chips que engloban todo lo necesario para poder aprender sobre una tarea y poder desarrollar un sistema experto en base a ese aprendizaje.
También en la industria, por supuesto, se aplica al mundo de la automatización. El tema de conducción autónoma ya es una realidad, los coches que conducen solos. La fabricación autónoma, la utopía ahora es realmente una fábrica totalmente automatizada, robotizada y gestionada por inteligencia artificial. La inteligencia artificial en la propia maquinaria que genera a su vez producto. Esto es parte de la fábrica automatizada y también pues dentro de las herramientas esta inteligencia artificial les permite adaptarse al entorno y poder utilizar las funcionalidades que tiene la maquinaria de una forma inteligente para ser más eficiente, más productiva y también pues consumir lo menos posible para realizar el máximo trabajo. También es aplicada en el mantenimiento predictivo, que es con algoritmos de inteligencia artificial puedes descubrir a base de un histórico detallado de incidencias donde se describe el mayor número de información posible, como pueda ser temperatura medioambiental, situaciones de limpieza, si hay polvo, si no hay polvo, qué nivel de estrés está sometido un equipamiento, pues realmente hay unos algoritmos predictivos que saben que por debajo de ciertas temperaturas este chip o este componente electrónico puede ser más susceptible de fallar. Por lo tanto, la inteligencia artificial te puede avisar de futuros fallos que te permitan reemplazar el componente antes de que la máquina entre en un estado de parón o de no producción. De esta manera, pues obviamente ahorras mucho dinero al tener la máquina funcionando todo el rato y arreglada incluso antes de que pueda fallar, ¿no? Por el lado de la industria, pues esas son las principales aplicaciones, pero a día de hoy pues también tenemos la inteligencia artificial metida en el mundo cotidiano y pues quien no maneja ya, utiliza o tiene asistentes de voz como Siri, Alexa, OK Google, pues todos estos asistentes de voz están basados en inteligencia artificial y emulan el comportamiento de un humano a la hora de responder tus preguntas o atender tus peticiones. Dentro del smartphone, por ejemplo, el modo retrato con los filtros de fotografías o con los algoritmos de enfoque o de profundidad de campo que le da a las fotografías, pues realmente estamos utilizando la inteligencia artificial para realzar y mejorar esas fotografías o selección de objetos, eliminación de fondos dentro de lo que son las fotografías. Todos son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? La creación de contenido en redes sociales, cada vez más hay, digamos, pues laboratorios que se están dedicando a aplicar la inteligencia artificial a creación de contenido, tanto redacción de posts como imágenes o incluso vídeos. También se aplica la inteligencia artificial, por ejemplo, para locutar vídeos de presentadores que son artificiales. Son vídeos de actores que realmente están gesticulando, pero que su boca no sabe lo que va a decir, pero con técnicas de deepface y inteligencia artificial, pues son capaces de mover los labios para atender a un texto que tú describas en una caja de texto, en un campo donde introduces la información que quieres que este personaje diga. Pues así puedes hacer vídeos comerciales sin la necesidad de aparecer delante de la cámara. Simplemente vas a la plataforma, eliges el actor, pones el texto que quieres que diga y eliges una música de fondo y todo se monta de forma automática, con lo que genera contenido para las redes sociales. Cada vez es más sencillo y más fácil. No digo que sea lo ideal y desde luego lo más efectivo para una marca personal, pero hay muchas comunicaciones que no requieren de esa marca personal y que se pueden utilizar tecnologías de este tipo pues para realmente avanzar de una forma más sencilla y más productiva. También conocemos los algoritmos predictivos de Google, las recomendaciones de Amazon, bots de atención al cliente, recomendaciones musicales en base a la detección por medio de inteligencia artificial del estado de ánimo en el que te encuentras, o automatización del hogar,
con el control de dispositivos inteligentes, como pueden ser interruptores, bombillas, válvulas de agua, de gas, cierres de persianas, toldos automáticos. Todo esto realmente es automatización, pero que controlada con algoritmos de inteligencia artificial que estén quizá en conexión con sistemas de previsión meteorológica, pues pueden, digamos, prever cuándo va a llover, subir los toldos, retirarlos para que una tormenta de viento no los dañe. Este tipo de comportamientos que al final lo que están haciendo, emulando lo que haría una persona humana en el caso de tener el toldo bajado y que empezara una tormenta, pues lo recogería. Pues de esto se trata, de que la inteligencia artificial cada día emula más el comportamiento inteligente humano y automatiza estas tareas que son a veces tan tediosas, ¿no? Otro ejemplo sería la optimización de rutas de navegación, pues para los navegadores de coche, para poder saber, pues evitar accidentes, atascos. Cada vez hay más información, incluso pues sistemas de navegación sociales que están recabando datos de todos los usuarios que tienen la aplicación abierta en ese momento y que, gracias a la inteligencia artificial, con las mediciones de las velocidades de cada vehículo, pueden incluso prever que pueda haber un atasco en un determinado kilómetro de la ruta. O la inteligencia artificial aplicada a los filtros de spam y, bueno, pues todos los comentarios que se ponen en las páginas web, pues muchos de estos son comentarios de spam que, gracias a una serie de terminología determinada, los algoritmos pueden detectar que es un spam y pasarlo directamente a moderación o eliminarlo si fuera el caso, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial? ¿Cuánta precisión tiene la inteligencia artificial comparada con un humano? Bueno, pues realmente cada vez más. Obviamente, la conversión de lectura o la organización de fotografías e imágenes con análisis del contenido de esas fotografías y la clasificación de las mismas según el contenido, pues está muy evolucionado. El tener en cuenta que el 90% de los datos que hay en las redes mundiales se ha generado en los últimos 2 años y el 20% de acierto en respuesta al lenguaje natural que tenemos hoy, hace 5 años era un 1%. Entonces la evolución de estas tecnologías son exponenciales gracias a las redes neuronales, gracias a procesadores de supercomputación y potencia computacional unida a capacidades de muestreo de datos. Por supuesto, ya como dije en el capítulo dedicado a Big Data, el Big Data juega un papel fundamental aquí porque es quien tiene que alimentar estos modelos de inteligencia artificial o de Machine Learning o de Deep Learning, con todos esos lagos de datos que se generan de sensores, información, navegación por Internet, contenido que se publica en las redes. Todo esto forma parte de lo que sería la nutrición de estas redes neuronales con las que se entrenan los modelos de inteligencia artificial. Entender una conversación médico-paciente, realizar un informe y sugerir un diagnóstico y tratamiento es a día de hoy posible. Y el reconocimiento facial y el análisis de imágenes, fotografías con alguien que con determinada prenda de vestir pueda sugerirte el enlace a la tienda donde se vende esta prenda determinada, también es una realidad. Y, por ejemplo, Nvidia, el fabricante de tarjetas, maneja algoritmos que trabajan simultáneamente con más de 8 millones de parámetros de forma concurrente, y Microsoft supera esa cifra. Así que realmente todas estas tecnologías van a hacer que la evolución de la inteligencia artificial sea exponencial. ¿Qué hace todo esto posible? Pues lo que hemos comentado, la potencia computacional, la revolución de los sensores y captadores de datos. Gracias a la miniaturización de la tecnología podemos disponer de sensores más capaces,
más pequeños y con menos consumo. Podemos poner sensores a las prendas de vestir, a los relojes, podemos poner sensores en los teléfonos y poder recoger todos esos datos y hacer que los algoritmos evolucionen gracias a toda la tecnología. Y aquí, pues lógicamente se hace necesaria la pregunta de si es conveniente una regulación ética del uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues realmente el reconocimiento facial con lo que un gobierno podría hacer un control de la población ya existe. Las decisiones de vida o muerte que puede tomar un coche autónomo en base a si tiene que sacrificar la vida del conductor o de 3 peatones, o saber datos sobre los peatones más allá de su edad o su género, o incluso disponer de acceso a la información para saber que el peatón que está en peligro a lo mejor es un paciente de cáncer terminal y tomar una decisión en base a eso, pues lógicamente esto roza cualquier límite de la ética o del comportamiento ético humano. Por lo tanto, pues a mí realmente no me gustaría estar en el papel de quien tenga que legislar esto, porque debe ser realmente bastante difícil o extremadamente complicado el tener todo este tipo de valores en cuenta. A lo mejor hay que desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial para determinar hasta qué punto se puede éticamente usar la inteligencia artificial y hacer una metalegislación de la inteligencia artificial a través de algoritmos de inteligencia artificial, que realmente pues sería ya lo más extremo, ¿no? ¿Y hasta qué límites creemos que llega esto, no? Pues bueno, pues yo creo que realmente empatía o creatividad e innovación es bastante difícil de conseguir con inteligencia artificial, pero está claro que con el tiempo, pues cada vez más robótica dentro de la interacción social, por ejemplo, pues en el cuidado de personas con discapacidad, ancianos o personas limitadas desde el punto de vista cognitivo, pues la interacción robótica va a necesitar cada vez más empatía para poder, aunque sea una empatía artificial, pero que sí por lo menos comprenda el hándicap y las limitaciones de esa persona y que tenga los valores que hacen definir cómo se siente ese tipo de personas a las que el robot pueda estar ayudando, pueda estar asistiendo, ¿no? A día de hoy ya se están haciendo experimentos de implantación de sensores en el cerebro para poder captar información y hacer interface con la información del cerebro, básicamente por tratar de solucionar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Y lógicamente, pues esto pues viene a abrir otro debate en cuanto a la ética y quizá pues a lo que el ser humano lleva intentando hacer durante toda su existencia, ¿no? Que es prolongar su vida y conseguir una mejor calidad de vida. Pero al final, pues todo tiene su blanco y negro, su lado bueno, su lado malo, el yin, el yang, y tienes que equilibrarlos de alguna manera para que todo funcione. Al final podría haber quien habla de la salvaguarda de la conciencia humana en un medio digital, o lo que sería el hacer una carga de tu conciencia a un metaverso. No sé si conocéis la serie Upload, pero realmente es una parodia de lo que puede estar por venir, que consiste pues en que alguien cuando va a fallecer pues hace una carga, un upload o descarga, como lo traducen al castellano, de la consciencia de esa persona en un metaverso que en definitiva pues al final se rige por las mismas leyes políticas y de riqueza que el mundo real que conocemos, ¿no? Incluso en el metaverso, donde no debería haber ningún tipo de desigualdad, pues al final si en vida has sido rico vivirás bien y si en vida has sido pobre seguirás siendo igual de pobre. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify.
Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.